El estudio de las 10 Sefirot con el Dr. Michael Leitman. Hola a todos. Hola, Dr. Leitman. Hola, dice el Dr. Leitman. Estamos estudiando el Tes, el Talmud Eser Sefirot, observación interior, de Baal HaSulam, capítulo 2. Restricción significa que Malhut de Ein Sof disminuyó el deseo de recibir en ella. Entonces la luz desapareció porque no hay luz sin vasija, dice el Ari. Yo creo que este es un principio importante porque no hay luz sin vasija. ¿Qué significa eso y qué efectos tiene en nuestro mundo? Dr. Leitman. Bueno, esto aparece de una forma muy sencilla. Cuando una persona tiene hambre, puede disfrutar la comida. Y en la medida en la que su apetito disminuye, también disminuye el placer que extrae de la comida. Entonces depende del deseo, de la medida, de esa medida de deseo, la medida que la persona va a poder recibir esa luz, ese llenado, ese placer. El Ari y el Baal HaSulam interpreta el escrito del Ari que estudiaron que la demanda interna del hombre disminuye todo esto. Dr. Leitman, sí, lo estudiaron y vieron cómo en la medida del deseo aparece el placer, etc. Pregunta, entonces el principio es que en nuestro mundo hay muchos placeres, pero no puedo captarlos si no tengo un deseo por ellos. Dr. Leitman, claro, como el deseo o todo lo demás, solo en la medida en que tú tengas un deseo por ello. Si no tienes deseo por ello, no obtendrás placer. ¿Y de dónde puedo sacar esos deseos? ¿Cómo puedo tenerlos? Dr. Leitman, eso es un problema. Vemos que la gente anciana o vemos que la gente que está deprimida, que sus deseos se han apagado, se han ido, lo apagados que están y cómo anhelan que el deseo vuelva a aparecer en ellos. Pregunta, ¿es realista? ¿Puedo tener unos kilos de deseo y puedo intentar doblarlos, hacerlos el doble? Dr. Leitman, bueno, los científicos intentan hacerlo así, intentan hallar cómo hacerlo. Seguimos. Se dice en el texto que después de que la Malhut de Ein Sof disminuyera el deseo de recibir, la luz partió de allí porque el deseo depende de la luz y el deseo es el lugar de la luz, porque no hay coerción en la espiritualidad. ¿Cómo se hace para disminuir el deseo de uno? Todo esto se explica en potencial, pero de forma práctica, ¿cómo sería? Bueno, si tú estás entre personas que sus deseos son completamente no naturales para ellos, no son naturales sus deseos, entonces mi deseo disminuye. Sí, pero no estamos en control de nuestros deseos. Bueno, no estamos en control hasta cierto punto, porque al estar en cierto entorno, puedo adquirir cosas del entorno que hagan cambiar mi deseo, hacerlo mayor, menor. Sí, eso está claro. Por ejemplo, si yo estoy en una dieta y estoy rodeado de gente que hace lo mismo, puedo hacer eso yo también, pero el deseo permanece. Sí, el deseo permanece, no hablamos de que desaparezcan, pero aquí estamos hablando de restringir el deseo. Restringir significa disminuir. Entonces, ¿cuál es ese principio de que no hay coerción en la espiritualidad? Que nadie va a forzarte a restringir tu deseo, a hacer que decrezca, o todo lo contrario, que se incremente. Todo depende de lo que decida, lo que desee la persona. Capítulo 3, punto 15, explica lo siguiente. Explicación del origen del alma.
Ahora explicaremos la cuestión del origen del alma. Se ha dicho que es una parte de Dios arriba. Preguntamos, ¿cómo y en qué difiere la forma del alma de su simple luz hasta que se separa del todo, del Creador? La pregunta es, ¿puede usted explicar qué significa que el alma es una parte de Dios arriba? El alma es esa parte de la luz que existe en el deseo del hombre. Entonces, cuanto más grande sea el deseo, mayor es la luz y más elevada para llenar ese deseo, y viceversa. Entonces, el deseo es llamado la cualidad en sí misma y el incremento o la disminución del deseo es el incremento o la disminución del alma del hombre. Entonces, una parte de Dios significa que si yo tengo un deseo de recibir, ¿existe también en el Creador? ¿Son la misma sustancia? No estamos hablando del Creador ahora, hablaba del hombre. Ya, pero aquí dice que el alma es una parte de Dios arriba. Sí, es una parte de Dios arriba, es decir, que lo que llena el deseo, llena el alma. Eso que lo llena proviene del Creador. Eso que cae como una cascada desde el Creador hacia el hombre. ¿Y el alma y el deseo no son una cosa y lo mismo? El alma consiste del deseo y de la luz que llena el deseo. Entonces, el alma es la sustancia que el hombre no posee y tiene que desarrollarla. Bueno, hay una especie de brote dentro de él. De otro modo, no sería un hombre, sería como una, no sé, parte del inerte vegetal, animal. Pero el humano, cada objeto de hecho tiene un alma. Entonces, el humano está en su deseo de recibir y dentro de ese deseo de recibir hay una parte llamada alma, ¿sí? Entonces, el Creador creó algo que no existe en el Creador, es decir, el deseo de recibir. El deseo de recibir, efectivamente, no existe en el Creador, pero en el deseo de recibir puede estar la luz superior que baja en forma de cascada desde el Creador. Entonces, las almas las creó porque quería deleitarlas. Es el propósito de la creación. Y ese era el propósito, recibir su abundancia. Y en eso se diferencian de él, porque eso es lo que cambia con respecto a él. Es decir, el Creador creó el deseo de recibir placer y ese deseo de recibir placer existe en las almas, cada una de acuerdo con su medida. Después de todo, cuanto más sea el deseo de recibir placer y el llenado entonces puede ser mayor, el alma entonces pues se puede llenar más. Y al contrario, si el alma es más pequeña, tiene menos espacio para el llenado. Entonces vemos aquí que hay un principio básico importante que se expresa también en nuestra vida, que podemos recibir placer solo por la presencia del Creador. Todo lo demás no. Desde luego que es así. Y que el Creador creó la creación, su propósito era que nosotros estuviésemos llenos de su presencia y que lo disfrutásemos. Y algo menor que eso en nuestro mundo no se toma en cuenta, sí. Y por otro lado, dice que creando el deseo de recibir placer en nosotros, eso nos separa a nosotros de él, sí. Y ese deseo define la intensidad del alma, pero por otro lado, nos separa también del Creador. Entonces, ¿qué se puede hacer? Dice Dr. Lehmann, no se puede hacer nada. Para eso existe la sabiduría de la Kabbalah. Es un método
por medio del cual podemos incrementar nuestra alma y no anularla, sino acercarnos al Creador. Entonces, nosotros recibimos placer del Creador y, por otro lado, estamos en equivalencia de forma con Él. Sí, así es. Después sigue escribiendo. Ya se ha explicado que la esencia corpórea está separada y dividida por la fuerza del movimiento y la disparidad de forma. Según la medida de la disparidad de forma entre uno y otro, así es la medida de la distancia entre ellos. Si la disparidad de forma llega a ser completamente opuesta, de un extremo a otro se separan y se diferencian por completo, hasta el punto en que ya no pueden amamantarse el uno al otro porque se consideran ajenas, cosas ajenas una de otra. ¿Sí? ¿Hay otra realidad que sea más opuesta al Creador o nosotros somos lo más opuesto? Dr. Lyman, el hombre es lo más opuesto al Creador, de acuerdo a su naturaleza. No hay nada más remoto del Creador que el ser humano. Y a medida que se va corrigiendo, no habrá nada más cercano al Creador. Entonces, ¿nosotros partimos de un estado de animal? Sí. Y el hombre es lo más alejado del Creador según sus cualidades. Eso es lo que se llama nuestro mundo, el punto más remoto y lejano, y no hay nada más lejano. Dr. Lyman, sí, no hay nada más alejado del Creador que nosotros y nuestro mundo. ¿Todo nuestro desarrollo humano nos aleja o nos acerca al Creador? Nosotros, al alejarnos, nos acercamos. Es decir, voy a explicar esto. Nosotros nos damos cuenta de que nos estamos alejando cada vez más del Creador, es decir, que no somos semejantes a Él. Y junto con eso tenemos la capacidad de volvernos como Él. Y ahí está la paradoja de nuestro desarrollo. Entonces, cuando nos desarrollamos de forma natural, nos alejamos cada vez más porque el deseo de recibir en nosotros se hace cada vez más grande. Sí, pero por otro lado, hay una especie de oportunidad, de capacidad de acercarnos. Es decir, sí, hay un dicho que dice que aquel que es más grande que su amigo, sus deseos también son más grandes. Capítulo 4. Escribe el Ari. Como dijimos, el Tes es el comentario de Baal HaSulam a estos escritos del Ari, al escrito del Ari del Árbol de la Vida. Capítulo 4. Después de la restricción y la pantalla que se hizo sobre el deseo de recibir, se volvió inadecuado para ser un recipiente, una vasija de recepción y se apartó del sistema de Kedusha. En su lugar, la luz reflejada sirve como vasija de recepción y la vasija del deseo de recibir fue entregada al sistema de Tumá, de impureza. Entonces aquí habla de fuerzas de impureza, de Tumá. ¿Qué es? Dr. Lyman, lo cierto es que está hablando de placer y sufrimiento. El placer se atrae del deseo de recibir y el sufrimiento es rechazarlo. Entonces necesitamos alcanzar un estado en el que, no para beneficio de nuestro propio placer, sino por el bien del Creador, en su beneficio, para deleitarlo a Él, podamos tomar sobre nosotros ese placer superior y poder llenarnos con Él. Eso es, de hecho, la tarea, el rol de nuestra existencia, llenarnos en beneficio del Creador, para deleitarlo a Él. Eso está claro, pero ¿qué es ese sistema de tumá, de fuerzas de impureza? Esos son los deseos que nos empujan a la recepción en vez de al otorgamiento, porque son contrarios
al Creador, hablamos de esos deseos de recepción como fuerzas impuras. Entonces, ¿nuestro mundo está en las fuerzas impuras? Sí, porque somos un deseo de recibir para nosotros mismos. Entonces, la santidad es el deseo de recibir en beneficio del Creador y las fuerzas de impureza es el deseo de recibir para nosotros mismos. Sí, eso es. Y la luz reflejada, ¿cómo actúa? Dice que como vasija de recepción, Dr. Lehmann, la vasija de recepción es el deseo que puede rechazar el placer, aunque uno realmente lo quiera, pero para poder acercarte al Creador y no al placer, rechazas ese placer y lo que ocurre es que como resultado de ese rechazo de la luz superior o el rechazo del deseo o la restricción del deseo, ocurre que esa es la condición bajo la cual el creado puede acercarse al Creador. Entonces podemos decir que la luz reflejada es placer de otorgamiento. Sí. Si le doy a alguien y disfruta esa persona, eso es luz reflejada. ¿Está dentro de la persona? Sí. Sí, el placer y el sufrimiento se sienten únicamente dentro de la persona. Punto 17. Explica Bala Sulam. Ahora podéis comprender la raíz de las corrupciones que fueron incorporadas puntualmente en el pensamiento de la creación, que es deleitar a sus criaturas, después de la cascada de los 5 mundos generales. Y explica que el Creador los hizo unos opuestos a otros porque el deseo del hombre es malo desde su infancia, porque su crianza desde su juventud el hombre se alimenta de las klipot. Aquí explica que el hombre es creado en el deseo de recibir, es decir, la inclinación del mal significa el corazón del hombre. Y desde ahí puedes entender que esa es la raíz de todas las corrupciones, sufrimientos, problemas. La raíz de todo eso está en el deseo de recibir para uno mismo, en el deseo de recibir placer en beneficio propio. Es decir, no simplemente disfrutar, sino disfrutar para mi propio beneficio. Bueno, no sé, entonces, ¿para qué creo entonces estos deseos? Dice Dr. Lehmann, para que nosotros, en contraste, en oposición a ese deseo de recibir que tenemos, que lo que disfrutásemos sea el deseo de otorgar, el deseo de deleitar a otros. Que nos elevamos por encima de nuestro deseo de recibir placer para nosotros mismos y volvemos ese deseo, lo convertimos en un deseo de otorgar a los demás. Y dice, y por eso las klipot son llamadas muertas, ya que su forma opuesta a la vida de las vidas las separa de él y no tienen nada de su abundancia. Por lo tanto, toda la gente, todas las personas son el opuesto total al Creador y no pueden captarlo a Él, no pueden alcanzarlo. ¿Y somos como muertos? ¿Como muertos? Dr. Lehmann, claro, somos muertos espiritualmente hablando. Bala Sulam y el Ari dicen que si una persona recibe para su propio beneficio, ¿esas personas son llamados muertos? Sí. Y después dice, sigue escribiendo, por lo tanto, el cuerpo también, que se alimenta de la levadura de las klipot, también se separa de la vida y se llena de inmundicia. Y todo esto se debe al deseo de solo recibir y no de otorgar. Ese deseo de recibir que está impreso en él, su deseo está siempre abierto a recibir en su estómago el mundo entero.
Doctor Lyman, sí, ese es nuestro deseo. Así somos. Constantemente está dirigido a llenarse a sí mismo. ¿Y cuál es ese estado en el que una persona realmente muere si, como dice aquí, ya estamos muertos? Doctor Lyman, bueno, muerte en lo espiritual quiere decir que no estamos otorgando, que estamos recibiendo, y por eso se nos considera espiritualmente muertos. También se dice que por eso los pecadores en su vida se llaman muertos. Doctor Lightman, sí, el cuerpo está vivo, la carne está viva, pero se llaman muertos porque no dan, no otorgan, son malvados. Es decir, que son lo opuesto al Creador en sus cualidades. Y él dice también que los justos se dedican a la Torah y Mitzvot no para recibir recompensa, sino para dar contento a su Hacedor, a su Creador. Y así invertir sus vasijas de recepción en vasijas de otorgamiento. Correcto. Entonces, este método de Torah y Mitzvot, con ayuda de algún tipo de milagro, de fuerza superior llamada Torah y Mitzvot, el hombre, la persona, puede cambiar y transformar su deseo de recibir en un deseo de otorgar. Y de ese modo, por medio de eso, se vuelve como el Creador. Yo le escuché decir que la Torah es el método de cómo recibir la luz, es decir, que es posible despertar en nosotros la influencia de las luces superiores para que cambien la naturaleza del hombre de recepción a otorgamiento, y entonces el hombre vivirá. Eso sí, se llama vida, entonces. Bueno, creo que vamos a concluir aquí. Sí, creo que hemos atravesado muchas cosas. Suerte a todos, gracias, todo lo mejor. Adiós.